En el vídeo anterior vimos los inicios de Eduardo Barreiros, así como los problemas que tuvo que afrontar para sacar adelante su proyecto empresarial Barreiros Diésel. Así que si no lo has visto, aquí te lo dejo. Y nos quedamos en el año 1959, cuando el régimen franquista asumió una política económica menos estatalizada, dando entrada a iniciativas empresariales privadas. Y justo ahí Barreiros dio lo mejor de sí mismo, llegando a ser incluso conocido como el Henry Ford español. ¿Pero es justa esta comparación y fue tan determinante como el industrial estadounidense? El Plan de Estabilización de 1959, impulsado por la familia tecnócrata, una de las que componían el régimen franquista, consiguió iniciar una etapa de desarrollo económico. Las nuevas industrias, lógicamente, necesitaban vehículos industriales. Por otro lado, la incipiente clase media comenzaba a demandar automóviles. Este escenario de cambio fue muy positivo para los proyectos que Eduardo Barreiros tenía en marcha. De hecho, se convirtió en un icono de la motorización del país en ese momento. No tardó en igualar la producción de NASA y además diversificó mucho sus líneas de producción, de manera que pudo contribuir al cambio de diversos sectores industriales. Es el caso de la transición del campo a la ciudad. Barreiros se sumó a la sustitución de los animales de tiro y del arado romano por tractores. Este fenómeno fue súper importante porque liberó muchísima mano de obra del campo que se desplazó a las ciudades. Así, desde 1958 se alió con una empresa alemana, Hanomag, que le ayudó a fabricar los tractores. Poco a poco Barreiros fue fabricando en España más componentes, incluso la mayor parte de las carrocerías, y en 1966 los tractores pasaron a llamarse simplemente Barreiros. Barreiros Diésel llegó a fabricar unos 80.000 tractores. Es más conocida su contribución al sector del transporte, y es que Barreiros fabricó varios modelos de camiones. El TT9021 evolucionó a otros como los Puma, Halcón o el Azor, muy exitoso a nivel comercial, aunque el más emblemático de todos fue el Super Azor Gran Ruta. También fabricó furgonetas de diseño alemán, gracias a la alianza con esta empresa alemana ya citada e Industrias Motorizadas Onieva. Fueron las primeras furgonetas con motor diésel en España. Esta apuesta por la diversificación que iba de la mano de esa visión que tenía del mercado Eduardo Barreiros también conllevaba la necesidad de una gran financiación. Además, Barreiros apostó por la venta a plazos para llegar a la floreciente clase media. En un contexto económico expansivo, esta idea es muy buena porque ofrece grandes facilidades a los clientes para la compra de los vehículos. El problema es que en momentos puntuales se produjeron impagos que a su vez redujeron los ingresos de Barreiros Diésel, y esto obligó a Eduardo a buscar financiación fuera de España. Tras unos contactos con Ford y General Motors en los que no hubo acuerdo, en 1965 Chrysler le ofreció un aumento del capital y fabricar y vender en exclusiva sus vehículos. Casi de inmediato Barreiros Diésel comenzó a fabricar el Dodge Dart. Era un vehículo de alta gama con un precio de venta de 240.000 pesetas, muy superior a las posibilidades de la mayor parte de la sociedad en un momento de ralentización del crecimiento económico. Por todo ello, las ventas quedaron muy por debajo del objetivo, tan solo 1.200 unidades. Más populares fueron los Simca, que también fabricó Barreiros Diésel entre 1965 y 1969. A diferencia del Dodge Dart, el Simca 1000 sí que fue un éxito de ventas y a final de los años 60 había llegado a superar las 100.000 unidades vendidas, compitiendo directamente con el SEAT 600, el turismo de producción estatal. Pero en 1966 la crisis de ventas y los problemas de caja mermaron mucho la salud financiera de Barreiros Diésel. Un año más tarde, Chrysler pasó de controlar el 40% de la empresa al 77%. Aunque Eduardo siguió siendo el presidente de la compañía, es evidente que perdió un peso importante en la toma de decisiones. Incluso la empresa pasó a llamarse Chrysler España S.A. Desencantado, Eduardo Barreiros terminó dejando la compañía y además con una carta muy dura contra los americanos donde les acusaba de deslealtad. Y es que Chrysler no cumplió con una de las cuestiones pactadas con Eduardo Barreiros, la cesión de su red comercial para la exportación de vehículos fabricados en España.
En realidad, la caída de Eduardo Barreiros tampoco fue beneficiosa para Chrysler. La crisis económica de 1973 hundió aún más las ventas y Chrysler terminó vendiendo la empresa por $1 a PSA en 1978. En 1981, la división de camiones se vendió a Renault. ¿Y qué fue del protagonista de nuestro vídeo en un momento tan crítico y duro para él y su familia? El contrato de venta llevaba una cláusula de no competencia por la cual Barreiros no podía volver al sector de la automoción en 5 años. Ya pasado este periodo, fundó Dimisa, centrada en I+D para reducir las emisiones y consumo de los motores diésel. ¿Recordáis aquel concurso de los años 50 en el que consiguió fabricar camiones para el ejército portugués? Pues bien, Barreiros volvió a otro concurso internacional, esta vez organizado por el Estado de Cuba para desarrollar su industria automotriz. Y Barreiros presentó el motor EV8 de 8 cilindros, con el que compitió nada menos que contra Mercedes-Benz y Nissan. Una vez descartada la firma alemana, Nissan y Barreiros tuvieron que pasar a una durísima fase final, en las que sus motores debían permanecer en funcionamiento durante 4 meses. Tras varias semanas, el motor Nissan terminó gripando. Barreiros ganó el concurso y su motor pasó a conocerse como el Taino EV8. Y una prueba más de la valentía de Barreiros es que, tras ganar el concurso, se mudó a Cuba. De alguna manera, en 1982 volvía a sus orígenes, a un país marginado internacionalmente, con escasez de componentes para transformar en diésel motores soviéticos, esta vez los ZIL-130. 2 años más tarde se habían transformado 1000 unidades en la planta de motores Amistad cubano-soviética. En 1985, Barreiros fabricó el prototipo Taino EV10. De esta manera, Barreiros terminó sus últimos años haciendo lo que más le apasionaba. En 1991 fue investido doctor honoris causa en Ciencias Técnicas por la Universidad de La Habana y en 1992 falleció en esta misma ciudad a los 72 años. Volviendo al principio, ¿es justa su comparación con Henry Ford? Ambos fueron empresarios muy exitosos, aunque sus tiempos también fueron muy distintos. Cuando Ford fundó Ford Motor Company en 1903, Barreiros ni siquiera había nacido. Ambos fueron visionarios. Si Ford aplicó la fabricación en serie para sus automóviles, Barreiros apostó por la dieselización de los motores de gasolina. Ambos contribuyeron a la motorización de sus respectivos países en tiempos diferentes. Más allá de estas comparaciones, que además siempre terminan siendo odiosas, los dos eran grandes genios. Pero volviendo a Eduardo Barreiros, nos gustaría cerrar destacando algunos aspectos de su personalidad que le ayudaron a llegar tan lejos. Fue pionero. Su gestión empresarial fue muy innovadora para la época, pues buscó profesionalizar a la plantilla poniendo énfasis tanto en los procesos de selección como en la capacitación de los trabajadores. Además, su fábrica contaba con una clínica, guardería, economato. También apostó por canales de comunicación interna como un buzón de sugerencias, donde las mejores ideas eran retribuidas. Fue innovador porque la venta a plazos facilitó el pago fraccionado a la emergente clase media. En exportaciones se vendieron sus productos en más de 27 países, cuando las economías del país estaban orientadas al mercado interno. También introdujo tecnologías para la automatización de la producción, y Barreiros Diesel fue la primera empresa de España que tuvo 2 ordenadores IBM. Sobre todo, generó círculos virtuosos, y es que Barreiros Diesel fue el proyecto empresarial industrial privado más importante en España en los años 50 y 60. Barreiros llegó a crear 25.000 puestos de trabajo directos y unos 100.000 indirectos. Fue un visionario con la transformación de los motores a diésel en los años 40 y luego los desarrollos posteriores que tuvo a nivel de motores, contribuyó a reducir un problema de abastecimiento que tenía el país. Además, apostaba por relaciones ganar-ganar y no sorprende que se sintiera defraudado con la falta de escrúpulos de los ejecutivos de Chrysler. Y por último, fue una persona pegada a su núcleo familiar. Siempre destacó la influencia de su madre en su mapa de creencias, a través de frases, aforismos y dichos populares. Su padre también fue un ejemplo de emprendimiento para él. Se apoyó en sus hermanos para los negocios, especialmente en Valeriano, que gestionaba las finanzas de la empresa, aunque su principal apoyo fue Dorinda, su mujer.
En resumen, en Barreiros confluyen dos grandes cualidades: capacidad de trabajo y visión. Se adaptó a las circunstancias y trató de dar respuestas a las necesidades de cada momento, y además era una persona pegada a una serie de principios que están reflejados en su decálogo de conducta. Cuando Barreiros tuvo su idea para transformar motores, preguntó a varios ingenieros sobre su viabilidad y todos la descartaron. Aún así, demostró tenacidad y siguió adelante con su idea. Con su talento, Eduardo podría haber vivido muy cómodamente en cualquier otra empresa, como la pública Enasa, y cobrar un salario fijo todos los meses, pero su camino le llevó a apostar por una vía mucho más difícil e incierta, pero era su camino. Y si te ha gustado, dale like y suscríbete al canal.